Muy buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Marín, vicerrector de la Universidad del SEMA, y les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias que organizamos dentro de la Escuela de Negocios. Hoy tenemos como expositor a Marcelo Elizondo, presidente del capítulo argentino de la International Society for Performance Improvement. Y el título, Economía, Negocios y Desarrollo Sostenible, claves para la prosperidad y la inclusión social. Me acompañan para la moderación Mauricio Fernández Funes, director ejecutivo de la Fundación Criteria, y Gustavo Semería, del Círculo de Líderes DS. El público podrá hacer preguntas a través del chat. Y acerca de Marcelo Elizondo, es MBA de la Universidad Politécnica de Madrid, abogado de la UBA, es especialista en Administración de Negocios de CEPA de Madrid, efectuó estudios de posgrado en leyes en la Universidad de Harvard y planificación estratégica de negocios en la Universidad de Chile. Es analista y consultor en negocios internacionales para el diario La Nación. Marcelo, bienvenido. Muchísimas gracias por tu presencia, por tu tiempo. También Mauricio y Gustavo. Así que, Marcelo, te cedo la palabra para que hagas primero tu exposición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por la invitación y la convocatoria para poder estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias a Mauricio y a Gustavo por la convocatoria que me hicieron oportunamente hace ya algunas semanas para abordar en esta Argentina tan complicada. Cuando uno invita a alguien para hablar con muchas semanas de antelación, está haciendo un ejercicio de riesgo porque no sabe el tema que propuso en ese momento, qué tan perforado por la coyuntura y las agresiones ambientales no en términos climáticos, sino en términos sociales, va a estar. Así que agradezco que me hayan convocado y que me permitan compartir mis opiniones sobre este tema tan relevante que es la economía, el desarrollo sustentable y lo que a mí me gusta tratar desde una perspectiva de equilibrio sistémico. Si ustedes me permiten, yo voy a tratar de abordar la cuestión desde una visión que no es la más habitual. Lo habitual es que en la Argentina empecemos a hablar de la economía apoyándonos en los problemas coyunturales. Todos ustedes conocen ya los problemas coyunturales que tiene la Argentina, los problemas fiscales que generan problemas en la tasa de inflación, la desconfianza a la cual todos asistimos con las variables desordenadas que la macroeconomía nos produce como castigo regularmente. Todos sabemos los efectos, la tasa de inversión tan baja, la imposibilidad de prever a mediano y largo plazo, las reformas constantes en el marco de referencia para las empresas. De eso hemos escuchado mucho. Alguna cosa voy a decir al respecto. Pero yo tengo ganas de conversar con ustedes este tema desde la perspectiva que yo desarrollo profesionalmente. Yo me dedico al análisis de la economía internacional y lo que funciona en el mundo y entre los países y en las empresas actuando más allá de las fronteras. Y desde ese ámbito, cómo permea e influye hacia adentro en nuestros ámbitos más cercanos. En algunos minutos les propongo compartir algunas ideas y desde allí después quedo sometido a diálogo, preguntas de ustedes. Y quiero jugar con algunas figuras geométricas para graficar lo que voy a decir. La primera figura geométrica que voy a usar es un pentágono y me voy a referir al pentágono de las condiciones de la economía internacional. El mundo hoy está, como todos ustedes saben, plena pandemia, saliendo de los confinamientos, una disrupción tecnológica marcada. Yo creo que el mundo hoy en materia económica está apoyado en 5 grandes tendencias que hay que considerar porque son las que nos motivan a actuar. Por eso hablo de un pentágono. Si pudiéramos dibujar las condiciones de acción para las empresas en el mundo, yo diría, primera figura, un pentágono. Primer lado del pentágono. La economía mundial, y esto puede ser una verdad de perogrullo, pero conviene resaltarlo porque se empiezan a discutir, en mi opinión, desde una perspectiva ideológica, algunas cosas que no está bien discutir. Primer lado del pentágono de cómo funciona el mundo. La economía es global y sigue siendo global. Es una economía muy internacionalizada, con un comercio internacional que explica casi el 30% del Producto Interno Bruto. Es cierto que ya no crece como antes en términos proporcionales, hace algunos años está bastante estabilizado, pero es un porcentaje nada desdeñable. Y además, con un stock de inversión extranjera hundida en el mundo, que equivale al 40% del Producto Bruto mundial,
por lo que hay una matriz de interrelación que es de difícil retracción. Es cierto que la pandemia y las cuarentenas y las mayores sensibilizaciones de reguladores y de empresas pueden empezar a afectar un poco las reacciones nacionales, pero es imposible revertir la internacionalidad de la economía. Segundo lado del Pentágono. Ese mundo de economía internacional es un mundo de grandes empresas. La economía internacional está producida por empresas que actúan a escala global. Cuando digo grandes empresas, no digo solamente grandes empresas en términos de dimensiones, sino en términos de capacidad de acción más allá de las fronteras. También existen lo que se conoce como las micromultinacionales, que son empresas que actúan por sobre las fronteras, aún con una dimensión menor, pero son empresas internacionales. Es un mundo en el cual la capacidad de generación de valor y de adaptación a los requisitos de constante cambio requiere una habilidad internacional por parte de las empresas. Tercer lado del Pentágono del mundo es, y esto me parece de lo más importante para tratar hoy, estamos en un proceso de profundo cambio tecnológico. Cambio tecnológico en todos los planos, en la vida de los consumidores, en las cadenas de producción, en los sistemas sobre los cuales se organizan las relaciones entre las empresas. Este cambio tecnológico está llevando a lo que a mí me gusta llamar, y no estoy inventando nada, estoy tomando terminología de otros, a la intangibilización de la economía. ¿Qué quiere decir la intangibilización de la economía? Una economía en la que la generación de valor ya no está producida por la capacidad de producir sobre activos físicos, máquinas, plantas de producción, fierros, eso existe, pero no genera tanto valor como antes. El valor está generado, el motor de la economía internacional es la generación de conocimiento, innovación, ingeniería, incluso en algunos casos institucionalizada, patentes, royalties, know-how, propiedad intelectual. En otros casos, no ya como servicios, sino como elementos diferenciales que califican a los bienes, estándares de calidad, certificaciones. La economía de los intangibles es una economía en la cual el motor está dado por el conocimiento incorporado en los procesos de producción. Intangibles porque en realidad, así como antes el motor eran las máquinas, hoy el motor es el conocimiento incorporado por las personas. El principal recurso en la economía internacional son las personas, y las personas utilizando su conocimiento. Es la economía del conocimiento, es la cuarta revolución industrial. El cuarto lado de ese pentágono de la economía internacional se vincula con esto. Lo que está ocurriendo en el planeta es que hay una reacción a nivel político como consecuencia de lo anterior. Y básicamente es los procesos de integración internacional entre los países, los que antes eran los tratados de libre comercio, los acuerdos de alianzas estratégicas, de integración económica, en realidad han dejado de ser meros acuerdos de reducción de costo en frontera, de alianzas por tratados de libre comercio, y han pasado a ser generación de confluencias regulatorias en las cuales los países, además de bajar aranceles en frontera, se integran generando estándares comunes de participación en esos bloques. Vamos a un mundo de bloques, y ese mundo es un mundo en el cual se van generando espacios comunes de referencia en materia regulativa, dentro de los cuales temas muy relevantes, como el tema ambiental que nos ocupa hoy, van creciendo en importancia. Y les voy a poner un ejemplo para esto. Ustedes saben que hace algo más de un año se firmó entre el Mercosur y la Unión Europea el Tratado de Libre Comercio que une a los dos bloques y que se supone que debe conducir hacia un acuerdo formal como norma jurídica de derecho público que deberíamos tener vigente en breve, y ese proceso de finalización del acuerdo entre los dos bloques está detenido. ¿Y por qué está detenido? Porque hay una oficina independiente de la Unión Europea que se encarga de controlar el respeto de determinadas normas no económicas, ha advertido que en el Mercosur podrían estar violándose normas ambientales, los incendios en el Amazonas, el modo de producir y levantar las cosechas en Paraguay y alguna otra cosita más por allí. Y esto ha detenido el proceso de avance. Esto me parece que está marcando como un ejemplo que nos toca a nosotros, que en realidad, además de los intereses económicos, de reducción de aranceles, de integración en materia de normas comerciales, van apareciendo normas cualitativas que van afectando la capacidad de integrarse y la generación de bloques. Los bloques entre los países tienen que ver con el cambio tecnológico del que les hablé antes y están apoyados en identidades, en similitudes que los países
van encontrando. Se ha reformado hace poco el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, lo que llamaba el NAFTA. Se han incorporado normas no comerciales entre ellos para generar estándares de producción similares. Y esto está pasando en muchos otros países, no quiero abundar en ejemplos, pero atención, hay un cambio en el mundo en términos de mayor relevancia en los procesos de integración de cuestiones no económicas. Y el último lado de este pentágono de cómo funciona el mundo, y perdonen si voy muy rápido, pero no quiero extenderme, en todo caso, si quieren profundizamos, hay una nueva geopolítica. Como consecuencia de lo anterior, las alianzas entre los países tienen mucho que ver con visiones comunes sobre el modo de organizar la política, la sociedad y la economía. Hay países que se empiezan a integrar entre sí, no ya como se pensaba hace 10 años, bajando aranceles y todos juntos y competimos después. Ya empiezan a aparecer intereses comunes que, por ejemplo, tienen que ver con algo que ha ocurrido recientemente que no ha trascendido demasiado. Ustedes habrán visto hace poco que Israel ha firmado 2 pactos para reducir tensiones con 2 países árabes de Medio Oriente, con Bahrein, con los Emiratos Árabes Unidos. Hasta hace pocos meses, Israel estaba negociando un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur. En un momento Corea del Sur detuvo la negociación diciendo, nosotros tenemos buena relación con los árabes, Israel es antiárabe, paramos la negociación. Ahora que Israel ha firmado este acuerdo, Corea del Sur dice, bueno, volvamos. Empiezan a aparecer en las relaciones entre los países temas vinculados con la geopolítica a favor o en contra. Hace algunos meses Australia pidió ante la Organización Mundial de la Salud una investigación sobre China por el inicio de la pandemia del coronavirus. La reacción de China fue impedir el ingreso de productos australianos en su mercado. Para Australia, China es el principal mercado en el mundo. Geopolítica afectando la economía. Y hay mucho de esto, incluso entre nosotros. Ustedes habrán visto que el Mercosur está en discusión en este momento en el planeta. Brasil está diciendo hay que abrir el Mercosur, hay que bajar los aranceles, son muy altos, estamos muy protegidos, hay que generar acuerdos de libre comercio con terceros. Brasil, desde el punto de vista geopolítico, está concibiéndose a sí mismo como una de las grandes economías mundiales, y el Mercosur está crujiendo porque es el bloque más cerrado de los 20 bloques de integración que existen en el planeta. Empiezan a aparecer temas de geopolítica que van afectando las relaciones económicas entre los países, y hay una enorme cantidad de ejemplos que podríamos dar sobre esto. De modo que lo primero que yo diría es, ojo, el mundo está cambiando y está apoyado en este pentágono, en estas 5 condiciones que conviene advertir que están vigentes y muy vigentes, porque como actuemos nosotros, tiene condicionantes en ese conjunto de factores que mencionaba recién. Segunda parte de mi intervención, voy a la segunda figura. La segunda figura que voy a usar en relación a la Argentina. El Pentágono lo usé para el mundo. Ahora les voy a hablar de la Argentina. La Argentina tiene problemas serios para actuar. Y yo diría que podemos resumir esos problemas serios en un cuadrado. La segunda figura es la Argentina, el cuadrado. La Argentina tiene 4 grandes problemas que tiene que resolver, que después se van a completar por otra figura que les voy a adicionar. El primer problema de la Argentina, podríamos hablar del lateral izquierdo, como lo veo yo, del cuadrado, que es un gran desorden macroeconómico. Les decía al principio, no me voy a extender, está a la vista, es muy difícil para las empresas actuar en un entorno de gran desorden macroeconómico, eso debería ser corregido. Segundo lado del cuadrado, la Argentina tiene un problema regulativo muy serio, tiene un conjunto de regulaciones obstructivas de la actividad económica que desalientan la innovación, el conocimiento incorporado en los procesos de producción, esa agilidad que las empresas necesitan para adaptarse al mundo del que hablé antes. Por lo tanto, hay una enorme cantidad de normas, desde las laborales y las tributarias hasta las administrativas, que regulan la actividad económica, que hacen, por ejemplo, que nosotros seamos el segundo país del mundo con mayor carga tributaria sobre ganancias de empresas en todo el planeta. 106% sobre utilidades promedio en empresas. El primero en el mundo es Comoros, que no sabría muy bien dónde ubicar en el planeta. Pero eso me parece que es un ejemplo de un montón de otras regulaciones vigentes. De hecho, últimamente hemos abundado en este tipo de sobreregulaciones con la nueva ley de teletrabajo, con la supresión de las sociedades simplificadas, con la eliminación de algunos pasos pendientes en la reforma tributaria que teníamos prevista para inicios de este año. Segundo lado es el conjunto regulativo, que me parece que es un obstáculo para adaptarse a lo que yo mencionaba al principio. Tercer lado del cuadrado es
algo que nos vincula con lo anterior. La Argentina tiene una economía extremadamente cerrada, con una muy baja participación en el comercio internacional y en los flujos de inversión internacionales. Somos una de las 10 economías más cerradas del mundo. Si nosotros medimos el comercio internacional en relación al Producto Bruto de la Argentina, estamos en niveles bajísimos, de los 10 más bajos del mundo. Estamos hablando ahora de que hay una vocación por incrementar exportaciones. Bueno, la Argentina tiene exportaciones que representan aproximadamente 15% del Producto Bruto Interno. Resulta que en el mundo el promedio, como yo les dije, es 30%. El mundo exporta 30% de lo que produce. Latinoamérica exporta 22% de lo que produce. La Argentina exporta 15% de lo que produce. Pero además de eso, la Argentina tiene una mínima cantidad de empresas exportadoras. Están inscritas en la aduana de la Argentina unas 6.500 empresas como exportadoras. En Chile y en Perú hay 8.000 empresas exportadoras, más que en la Argentina, siendo economías más chicas que la nuestra. En Brasil hay 24.000, en México hay 32.000. Tenemos muy pocas empresas internacionales. De hecho, otra cara de la misma moneda es que además tenemos muy pocas empresas que participan de los flujos de inversión internacional. Somos una economía con muy baja inversión extranjera recibida. De hecho, en los últimos 10 años, en el mundo, el stock de inversión extranjera en todo el planeta creció 80%, y en esos mismos 10 años en la Argentina decreció 19%. Esto que estamos viendo últimamente de noticias que empresas extranjeras están anunciando que se van de la Argentina, no es una novedad. Tenemos muy poca participación de empresas extranjeras en el país, somos el país de la región con menos participación de la inversión extranjera directa, stock, en relación al PBI de toda la región, pero además somos un país con muy pocas empresas que invierten en el exterior. Somos una economía con muy poca inversión emisiva, apenas unos 40.000 millones de dólares invertidos por empresas argentinas en el exterior, también menos que la mayoría de las economías de la región, incluso economías más chicas que la nuestra. Por lo tanto, el tercer lado de ese cuadrado de la Argentina es muy poca participación en la economía internacional. Y el cuarto, que es la base del cuadrado, que me parece que es lo más relevante, es una profunda debilidad institucional. La Argentina tiene una constitución que no cumple, una ineficacia para garantizar los derechos de las personas, de las empresas, de los contratos que crean derechos, una desconfianza en relación a las garantías vigentes en el funcionamiento del poder político, la relación entre el poder político y la sociedad, una desinstitucionalización que podría ser también manifestada como politización, que afecta al accionar de las empresas. Este cuadrado en realidad está rodeado por otra figura geométrica, que es un círculo que lo integra al cuadrado. Y ese círculo tiene que ver con valores predominantes, con lo que podríamos llamar la metaeconomía o la metainstitucionalidad. Da la sensación de que hay un problema de ordenamiento entre nosotros que tiene que ver con valores predominantes que no son consistentes con lo que está generando el progreso en el mundo. Y entonces me voy, dicho lo que dije recién, el mundo y el pentágono, la Argentina y el cuadrado, al tercer punto que tiene que ver directamente con lo que me convoca acá, que es qué pasa con las empresas, cómo actúan las empresas en ese pentágono que hay en el mundo, en el cuadrado de la Argentina. Y ahí, en relación a las empresas, acudo a otra figura, la última que les traigo acá, que es un triángulo. 3 condiciones críticas para que las empresas puedan tener éxito en el mundo hoy. Ahora, esas 3 condiciones son requisito en la medida en que la Argentina logre producir la interfase entre la situación que tiene hoy, que claramente tiene que ser corregida y tiene que ser mejorada, porque si no ocurre vamos a estar en una profundización en el proceso de pobreza, desempleo, retraso y decadencia, salir de ahí para ingresar en esa nueva condición del mundo de 5 cualidades que yo les mencioné recién. Si eso ocurre, a lo que nos enfrentamos es a un escenario en el cual las empresas tienen que desarrollar 3 grandes habilidades, que resumen muchas otras, pero que me parece que sirven, por lo menos desde el punto de vista metodológico, para plantear el tema. En esto voy a tomar los 3 atributos competitivos que menciona alguien que fue profesor mío, el profesor John Kay. Triángulo, 3 condiciones. La primera condición que me parece que las empresas tienen que desarrollar hoy, que es la más importante, es lo que podríamos llamar la innovación. ¿Y qué es la innovación? Es el desarrollo de cualidades suficientes como para enfrentarse a aquel mundo de las 5 condiciones de las que yo les hablé al principio. Es un mundo de economía de intangibles, por lo tanto lo que hay que desarrollar es conocimiento. Es un mundo de cambio constante, de disrupción permanente. Dice una profesora
de la Universidad de Columbia, Rita Gunther McGrath, que a mí me gusta mucho, en un libro que se llama El fin de las ventajas competitivas. Que el siglo XXI es un siglo en el cual las empresas ya no pueden enamorarse de sus productos que tienen éxito en el mundo, que se transforman en estrellas y que se sostienen en el tiempo, porque el ciclo de vida se ha cortado muchísimo. Y entonces es mucho más importante tener empresas preparadas que productos exitosos. Y que una empresa preparada es la que está preparada para el cambio constante. La adaptabilidad para el cambio producido por las reformas regulativas, por el adelanto tecnológico o por los cambios culturales es la principal condición de las empresas. De hecho, hay un autor americano que se llama Parker que habla de principal condición de la empresa, la anticipación. Esa adaptabilidad, esa anticipación, en realidad no es más que la capacidad de enfrentarse a lo que Jonathan Haskell llama en un libro que él titula Capitalismo sin capital, esa necesidad de crear intangibles vinculadas con la ingeniería, la innovación, la propiedad intelectual, las patentes, el know-how, el saber incorporado en los procesos de producción, la adaptación constante. Esa innovación, que en realidad se manifiesta a través de constantes procesos de adaptabilidad en la forma y en el fondo, es una economía, en una economía en la cual lo más importante ya no es la manufacturación. Hay un empresario asiático, Stan Shi, que lo ha graficado muy bien en lo que él llama el smiling curve, la curva de la sonrisa. Él dice, miren, una cadena de producción en el siglo XX podría ser dibujada por una línea recta. Y en esa línea recta uno podría ir encontrando cada una de las etapas de la cadena de producción que generaban más o menos el mismo valor. La ingeniería inicial, la organización de los insumos, los bienes de capital, la organización de la mano de obra, la comercialización y distribución posterior, más o menos cada parte de la cadena generaba el mismo valor. Pero dice Stan Shi, el siglo XXI es distinto. La cadena de producción es una sonrisa. El valor se genera en el inicio, la innovación, la invención, la ingeniería, la investigación y desarrollo, y en el final, la comercialización, el servicio postventa, la distribución, el marketing. La manufacturación está en el medio, está abajo. Es lo que menos valor genera, esto está probado por su investigación empírica, por eso la manufacturación o se robotiza o se dirige a países con menos costos productivos. De modo que a lo que nos enfrentamos es a una economía en la cual las empresas tienen que desarrollar este tipo de nuevas habilidades vinculadas con lo que podríamos llamar innovación. Primer lado de ese triángulo. El segundo lado del triángulo tiene que ver con la manera de manifestar esa capacidad, que es lo que John Kay llama la reputación. Las empresas deben desarrollar reputación entendida como el intangible que nos hace preferibles en un mercado, sea en mayor precio, sea en mayor cuota, aun cuando nuestras prestaciones objetivas no sean muy distintas de las de la competencia. La reputación hace la diferencia. Bueno, en esto de la reputación, a mí me parece que tiene mucho que ver lo que nos convoca acá, que es la idea de la sostenibilidad. El mundo al cual nos estamos dirigiendo, un mundo de disrupción, es un mundo en el cual los consumidores, los reguladores y los clientes, que en muchos casos son empresas, van exigiendo cada vez más, y van exigiendo cada vez más estándares, comportamientos virtuosos y calidades de parte de las empresas. Hace poco me decía un exportador de bananas ecuatoriano, en el momento en el que veíamos todos por televisión espantados a los ecuatorianos muriéndose en las calles de Guayaquil como consecuencia del coronavirus, que había enviado su regular cargamento de bananas ecuatorianas a Chile, que había llegado al puerto de Valparaíso y que al ingresar en el puerto de Valparaíso se había encontrado con que el transportista lo llama y le dice, me están exigiendo la certificación de Free COVID para las bananas. Esa certificación no es exigida, no hay ningún estándar sanitario que esté pidiendo este tipo de requisitos, y la respuesta en el puerto de Valparaíso fue, no será un estándar exigido, pero acá si no las bananas no bajan. Más allá de las regulaciones vigentes, lo que está ocurriendo en los mercados es un incremento de la sensibilidad por parte de las empresas, de los consumidores y de los reguladores. Y probablemente vamos hacia un escenario en el cual mayores exigencias vinculadas con lo ambiental, vinculadas con lo sanitario, vinculadas con el respeto en el modo de producir a los derechos de los trabajadores, vinculadas con el cumplimiento de normas jurídicas y éticas en toda la cadena de producción, proveedores y clientes, empezarán a ser muy
valoradas, no solamente por el regulador, por el Poder Judicial o por el que tenga la facultad de interpretar el contrato, sino por el mercado. Es el propio mercado el que empieza a exigir cumplimiento de estándares de manera creciente. Ayer hablábamos con Mauricio por teléfono, anticipando lo que podíamos charlar acá, y yo le contaba que hay un consultor argentino que habla de la antropomorfización de las empresas que empiezan a tomar características humanas, empiezan a mostrar sensibilidades, preferencias, toman partido. Pasan el Black Lives Matter en los Estados Unidos. Las empresas toman partido. Hay empresas que se manifiestan a favor del cuidado climático y otras que no. Hay empresas que se manifiestan a favor de determinados valores, ideales que nada tienen que ver con el marketing, su producto objetivo o hasta su trayectoria y su historia. Hay una sensibilización. Ustedes vieron que ha empezado a tomar mucha vigencia, incluso en el mundo de los negocios, lo emocional. Bueno, una serie de factores que tienen que ver con requisitos de mercado, que llevado al extremo y vinculado con la idea de la innovación, está haciendo que, en mi opinión, en los mercados y en el comportamiento de las empresas y en las condiciones de elegibilidad de las empresas, empezaremos a tener cada vez más exigencias de inversión para cumplir este tipo de requisitos y de estándares. La intangibilidad de la economía de la que yo les hablaba antes. Hace poco hablé con una persona con la que tengo mucha relación profesional en Barcelona y me contaba cómo ellos están desarrollando un sistema de certificación de estándares, sobre todo ambientales, para la producción, no solamente el producto, sino el proceso, estándares que van a quedar dentro de blockchain y que en muchos casos no solamente van a estar codificados dentro de blockchain, sino que surgirán de alianzas con otras empresas que permitirán dar fe a la información provista en esos estándares. Por ejemplo, me decía, estamos haciendo una alianza con Google para que toda la satelización de Google empiece a registrar el momento en el que el producto está siendo producido, las condiciones climáticas del momento, y esa información va a quedar grabada y el blockchain te va a mostrar, guardado y seguro, al consumidor cuándo fue producido ese producto, en qué condición, cuáles son las condiciones climáticas. Y me decía, eso yo se lo voy a ofrecer al mercado y va a ser mucho más certero que la regulación sanitaria de la administración pública, que la norma de estándar de origen que me pueda pedir el Estado. El mundo está avanzando hacia condiciones de mercado dentro de las cuales los que las cumplan empezarán a ser más exitosos y empezarán a ser preferidos. Esa reputación de la que les estoy hablando como segundo gran requisito de las empresas. Es cierto que después de la pandemia el mundo va a salir empobrecido y que una buena parte del mundo va a perder capacidad de compra y quizá esto de lo que yo les hablo, de la innovación y la reputación, va a estar más vigente al principio para la parte de arriba del mundo que tiene más capacidad económica, que tiene más capacidad de compra, en la cual los mercados van a ser más exigentes. Pero en algún momento esto va a permear hacia la segunda parte, la de más abajo, y yo creo que en la medida en que la Argentina pueda, en el segundo capítulo de lo que yo les mencioné, el cuadrado de condiciones, producir las mejoras para adaptarse al pentágono de condiciones mundiales de las que antes les hablé, las empresas empezarán a tener ese requisito de cumplimiento de este tipo de estándares, la intangibilidad que hace al valor, que me parece que es algo a lo que nos tenemos que preparar. E incluso, insisto, más allá de lo regulatorio público, por las exigencias propias del mercado, incluso por las exigencias propias de los ecosistemas, eco en este caso en términos económicos, no ecológicos, ecosistemas como ámbitos dentro de los cuales en la mesoeconomía la empresa se manifiesta. De modo que las empresas tienen que cumplir con la innovación, la reputación y un tercer, el último lado del triángulo, con una arquitectura de vínculos. La arquitectura entendida como un conjunto de alianzas. Las empresas no pueden cumplir con estas crecientes exigencias de un mundo global más exigente, de una economía de intangibilidad, si además no tienen aliados. Esa idea de que yo solo tengo clientes y proveedores es una antigüedad. Lo que hay que crear es redes. Es un mundo de redes dentro de las cuales incluso, hasta llegado al extremo, van apareciendo innovaciones notables como la aparición de espacios públicos no estatales. Empresas que se alían entre sí para ir generando condiciones que van más allá de lo que ocurre microeconómicamente de las puertas de la empresa hacia adentro, para ir permitiendo esos espacios para cumplir con los requisitos anteriores. Por lo tanto, alianzas, arquitecturas vinculares, dice John Kay, arquitecturas son relaciones sistémicas, constantes, repetitivas que las empresas tienen
a través de lo que él llama contratos relacionales. Y dice, mire, los contratos legales son muy importantes, pero ya no son lo más importante. Lo más importante son los contratos relacionales. Esa generación de confianza productiva, esa capacidad de prever entre varios actores, entre varias empresas, planes comunes, integrándonos con complementariedad para ir cumpliendo esos requisitos nuevos del mundo al cual nos enfrentamos. Mundo en el cual estas tendencias ya se veían antes de la pandemia, pero que seguramente la pandemia como catalizador exacerbó, incrementó. Probablemente la pandemia alterará sensibilidades, nos pondrá a todos un poco más nerviosos y más exigentes, probablemente disparará incluso decisiones de muchos en materia de avances tecnológicos, lo estamos viendo con el e-commerce, con el e-banking, con el homeworking y con muchas otras manifestaciones que van acelerándose en términos de tendencias que ya existían y que seguramente esta pandemia del coronavirus estará acelerando. De modo que mi simplificada conclusión, y termino, y simplificada porque si no tendría que hablar todo el día, es, mire, las empresas tienen que cumplir con ese triángulo de John Kay, de esos 3 requisitos. Es cierto que mientras la Argentina no resuelva el cuadrado de dificultades, a lo mejor las exigencias todavía no son tan duras, pero tarde o temprano, por las buenas o por las malas, eso va a llegar y el pentágono de condiciones de funcionamiento de la economía mundial terminará permeando y exigiéndonos adaptaciones, y en eso me parece que cuanto antes nos preparemos, bueno, en mejor condición estaremos después. Dicho esto, y perdonen si lo he hecho medio rápido y medio simplificado, porque quería decirles mucho y el tiempo es tirano, y como alguna vez dijo Raúl Portal, si el tiempo es tirano no sé por qué no lo derrocan, pero mientras tanto nos envía ahí un conjunto de límites y quería compartir estas ideas con ustedes y si les parece bien, ahora dialogamos un rato. Muchas gracias. Perdón, Antonio, tomo el agradecimiento en tu nombre de la universidad y por supuesto también de Criteria a Marcelo por su tremenda exposición, capacidad de síntesis. Yo voy a hacer una pequeña infidencia. Insistimos en tenerlo como invitado porque lo había podido, sí, claramente conocer en estos webinarios estas sobredosis de webinars que uno tiene, y dije, este es un hombre para ponerlo en la Escuela de Negocios y hablar de desarrollo sostenible. Cuando nosotros pensamos la sostenibilidad, sin duda es crecimiento económico con cuidado ambiental y claramente con impacto social positivo. Y acá viene, el título de esta presentación decía clave para la prosperidad y la inclusión social. Y acá un pequeño comentario, es imposible incluir en la pobreza, hay que generar riqueza primero. Quien lo sigue un poquito a Marcelo encuentra que aparte de ser un especialista en comercio internacional, es también un pedagogo. Es un hombre que genera pensamiento, tiene sus propias ideas, y acá va la pregunta. Cuando uno mira el proceso globalizacional que él adscribe claramente, diciendo que los bloques son una herramienta útil y hábil para atender la propia fenomenología de la universalización que estamos viviendo, él le da una enorme significación al conocimiento. Y acá la pregunta, desde el lado pedagógico, el valor de la educación para sacar a la gente, a los sectores más vulnerables, y meterlos en un claro proceso de vinculación siempre con la riqueza y con el progreso. Prosperidad e inclusión, valor de la educación. Bueno, gracias Mauricio, sí, crítico. Yo creo que la pregunta que me haces, nos lleva a algo que a mí me gusta mucho. A mí me gusta desafiar los límites de las disciplinas de trabajo. Yo creo que algo que está ocurriendo en el mundo en el cual está todo en disrupción, entre otras disrupciones, algo que está ocurriendo en el mundo es que las materias, las disciplinas temáticas, están quedando muy viejas y ya los límites entre ellas se están diluyendo. Entonces uno tiene un médico que trabaja en la línea de producción en la industria alimenticia midiendo el componente nutricional de ese producto que sale de ahí. Entonces el médico ya no es solamente el que está en el consultorio, ¿no? O uno tiene un experto en satelización trabajando al lado de la maquinaria agrícola en la producción agropecuaria. Entonces eso ya no es solo producción primaria. Es como que se está mezclando todo. Yo tenía un gran profesor con el que sigo en contacto todavía hoy, Roger Kaufman, que dice, solo para la comodidad de la ciencia
la realidad está dividida en disciplinas. La realidad no está dividida en disciplinas, nosotros la dividimos para abordarla desde el punto de vista científico y temático y tratar de entenderla. Bueno, eso era más fácil hace unos años, y hoy es cada vez más complejo porque está todo mezclado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea de la sostenibilidad, que tiene que ver claramente con el respeto de las condiciones ambientales, no es solamente de las condiciones geográficas, climáticas, sino con la primera condición ambiental, que es la humana. El principal recurso natural es el ser humano. Y el ser humano no actúa desvinculado de su contexto, que es un contexto físico, es un contexto social, y que es un contexto alimentado por una enorme cantidad de factores. Por lo tanto, el primer recurso natural es el ser humano, y está vinculado con la geografía, con el clima, con los equilibrios, incluso con los equilibrios sociales. Por eso hablo de la pérdida de valor de las disciplinas. La sostenibilidad no es solamente la sostenibilidad en términos de cambio climático, que lo es, pero no solo, también es la sostenibilidad en términos del cambio social, y en términos de cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo revalorizamos el rol de la persona. Y la única manera de revalorizar el rol de la persona es permitiéndole ejercer su valor en los procesos de generación de valor, económico, social, cultural o el que fuere. En ese marco, claramente la educación es un elemento crítico, porque la educación es la provisión de información para la acción. Ahora, a mí me gusta en estos días que estamos celebramos el 11 de septiembre, el Día del Maestro, me prendí por ahí en un debate sobre una de las primeras discusiones, una de las primeras grietas que hubo en la Argentina, que fue la grieta entre Sarmiento y Alberdi. Porque Sarmiento, si ustedes recordarán, decía, bueno, educar al soberano. No podemos hacer de la Argentina un país próspero si no lo instruimos, si hay que hacer escuelas. Ustedes saben que Sarmiento fue a Europa, en realidad enviado por el gobierno chileno, porque Sarmiento estaba exiliado, y el gobierno chileno lo mandó a Europa para ver cómo funcionaba el sistema educativo europeo. Él quería ir a ver el sistema americano, pero no le alcanzó la plata, se estaba volviendo de Europa y tuvo la suerte, quizás la providencia, de que encontró un mecenas que lo mandó a Estados Unidos y ahí descubrió el normalismo, y entonces trajo la idea de las escuelas normales y dijo, bueno, si no creamos escuelas, si no hacemos pasar a la gente por ahí, este país no tiene destino. Entonces Alberdi discute con él y dice, no, mirá, en realidad si yo le enseño a sumar y restar a gente que no tiene valores, en realidad lo que le voy a dar es instrumentos técnicos a quienes no lo van a saber usar. Por lo tanto, Alberdi dice, lo que Sarmiento está proponiendo es la instrucción pública, pero lo que hay que hacer es la educación. Y para Alberdi la educación era la capacidad de convivir con culturas superiores que nos transmitieran valores. Lo otro es la instrucción. Alberdi decía, lo que Sarmiento llama educación es instrucción, es la escuela. Lo importante además es la educación, que es la convivencia. Por eso Alberdi incorpora en la Constitución la promoción de la inmigración europea. Es el instrumento a través del cual él dice, nos vamos a educar conviviendo con culturas que han avanzado más lejos porque empezaron antes. Para mí esa grieta es bastante poco relevante, me gustan las dos cosas, pero me parece que tiene que ver con qué es la educación en términos de la pregunta de Mauricio. Bueno, es en primer lugar la dotación de valores vinculados con el esfuerzo, con, bueno, se ha puesto, en la Argentina politizamos todo y hemos politizado la palabra mérito, lo cual, bueno, no es lo ideal, porque cuando las palabras pasan a ser partidarias, dejan de tener ese enorme valor de ser un elemento común. El gran valor del idioma es que es de todos. En la medida en que empezamos a tomar partido, la palabra democracia es mía y no es tuya, la palabra vida es mía y no es tuya, la palabra mérito es mía y no es tuya, o es tuya y no es mía, estamos rompiendo uno de los principales instrumentos de integración, que es el idioma. Pero bueno, dicho esto, yo creo que lo primero que hay que hacer es valores. La educación es valores de esfuerzo, de dedicación, de mérito. Hablábamos, creo que con vos, Mauricio, no me acuerdo, con alguien ayer, de cuando por lo menos yo era chico, y a mí me educaban en términos de los viejos refranes. Persevera y triunfarás, al que madruga Dios lo ayuda, ganarás el pan con el sudor de tu frente, el ahorro es la base de la fortuna, quien mal anda, mal acaba. Valores. Por eso, cuando éramos chicos, había gente que tenía cuarto grado y llegó a ser muy próspera y muy útil para la sociedad, porque lo primero que tenía es lo que Alberdi llamaría educación.
valores. Y lo segundo es la instrucción. La instrucción, pasar por la escuela. En esto yo creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo en las universidades, en la educación pública, en las empresas. Las empresas se han transformado en el mundo desarrollado en el principal generador de instrucción, porque el sistema educativo se quedó atrasado. O sea, la formación de personas para lo técnico y para todo lo demás. No quiero abundar, pero yo digo, guarda con qué es la instrucción. Porque la instrucción es un montón de cosas ya. En primer lugar es el conocimiento técnico, ¿sí? Que los contadores sepan de contabilidad, que los abogados sepan de leyes o que los médicos sepan de salud. El primer componente es el componente científico básico. Segundo componente de la instrucción es integrativo. Todos tienen que hacer un poco de todo. Esa idea de que se rompieron los límites y que a lo mejor el médico ahora no trabaja en un consultorio, sino en la producción alimenticia. Hay que ampliar la base, cruzar horizontalmente. Tercer componente de la instrucción son las habilidades blandas, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de romper las jerarquías y trabajar en base a roles, la capacidad de adaptarse y enfrentarse al cambio. El cuarto componente de la instrucción es la capacidad de liderazgo. Acá el que no emprende probablemente va a quedar al costado. Y cuando digo emprendo no es solamente emprender un negocio propio, sino asumir el liderazgo en la administración de los recursos que me toquen, cualquiera. Si yo soy el chofer de una empresa, bueno, ese es mi liderazgo. Y cuando el número uno de la empresa se sienta en mi auto y va a firmar un contrato a una compañía, si yo me equivoco en el camino y llega tarde, el poder era mío, no del número uno. Ese es mi liderazgo. Cada uno el propio y asumir responsabilidades. Y el último componente es el vínculo ambiental, ¿no? Yo creo que entender cómo funciona el clima, la geografía, lo social, lo cultural. Por lo tanto, yo creo que hay que mezclar la educación y la instrucción, juntar al Verdi con Sarmiento, cosa que ellos no hubieran permitido jamás, y entender que el elemento formativo como preparación del principal recurso natural, que es el recurso humano, requiere todo un ejercicio de repensar de nuevo la política, la acción de las casas de estudio y sobre todo el involucramiento de aquellos que originariamente no estaban preparados para esto, que son las propias empresas. Muchas gracias, Marcelo. Está claro, cuando hablamos de empresa y productos, el valor de la empresa, también esta responsabilidad sobre la educación, particularmente en un momento de la humanidad donde la educación informal a un golpe de clic es tremenda, ¿no? En su posibilidad y en su capacidad. Yo no voy a hacer otra cosa más que darle la palabra a Gustavo Semería, porque tenemos algunas preguntas que seguramente querrán y necesitan tu concurso. ¿Ustedes me dejan ir tomando unos mates mientras Por ustedes me hacen las supuesto, preguntas? por supuesto. Esta es una mesa de amigos. Bueno, muchas gracias, Mauricio. En primer lugar, Marcelo, te quiero felicitar por esta excelente exposición. Quisiera hacer, si me permitís, un brevísimo cuadro sinóptico de algunos temas que tocaste para fijarlos, ¿no? en la mente de nuestros seguidores. En primer lugar, hablaste de un pentágono de tendencias mundiales y dijiste que la globalización no vuelve atrás, muy importante, ¿no? Hablaste de que las empresas a escala global van a dominar la escena y que vamos a un cambio tecnológico que es irreversible y a la primacía de acuerdos y de bloques, ¿no? Un mundo de bloques geopolíticos, económicos. Introdujiste un tema muy importante que a veces no se toca, que es la geopolítica. Y ahí vamos después a ir a alguna pregunta. Pintaste a la Argentina con un cuadrado de problemas, desorden macro, muchas regulaciones, economía cerrada y debilidad institucional. Y después hablaste en un triángulo de las 3 condiciones para las empresas, para que triunfen las empresas: innovación, reputación, relacionada principalmente a las exigencias de sostenibilidad, y la arquitectura de alianzas y de redes. Yo quisiera tomar uno de estos puntos que me llama la atención. Hablaste de la economía del conocimiento, del mundo de los intangibles, ¿sí? Y recién respondiste una pregunta muy importante relacionada a la educación. Entonces yo pregunto lo siguiente: ¿coincidirías conmigo si te digo que vamos hacia, de no revertirse esta tendencia, vamos hacia un mundo de 2 velocidades, es decir, un mundo fraccionado en el cual una parte de la humanidad va a vivir
en este pentágono que describiste y en este triángulo, y otra parte del mundo, tal vez esperemos que no, la Argentina, va a quedar enredada en este cuadrado de dificultades. ¿Cómo ves este mundo, si así fuera, de dos velocidades? Te recuerdo, había una película hace unos años muy interesante, creo que se llamaba Elysium, tal vez la viste, en el cual una parte de la humanidad se iba a vivir a una especie de satélite orbitante, donde vivían de manera fantástica, y en la Tierra abajo quedaba una gran masa de gente que vivía prácticamente en la barbarie, ¿no? Entonces, eso a mí me hizo pensar muchas veces, y lo traigo porque uno de los temas que nos convocan hoy es el de la inclusión social. Entonces, te resumo la pregunta. ¿Vos ves reversibilidad en esta tendencia o vamos inexorablemente a un mundo de dos velocidades, a un mundo de Elysium, con una parte de una élite y el resto en condiciones lamentables? Bueno, es difícil predecir. Hay una persona que fundó una universidad muy atractiva en California, que quizás la conocen, que es la Singularity University, Ray Kurzweil, que hace unos 20 años publicó un libro en el cual mide, desde que el ser humano está sobre la Tierra hasta hoy, los eventos disruptivos que han ocurrido en el planeta. Y él dice que la cantidad de tiempo que pasa entre evento disruptivo y evento disruptivo es cada vez menor. Por lo tanto, si antes pasaban siglos entre las disrupciones, ahora pasan décadas. De hecho, miren los 20 años que llevamos del siglo XXI. Pasamos con las Torres Gemelas, seguimos con la crisis financiera de 2008, seguimos con el ingreso de China en la OMC y la irrupción de los países pobres que pasaron a ser poderosos, la India. Seguimos con la revolución digital de la que yo les hablé hace un rato, la intangibilización de la economía, que para mí es una revolución absoluta de lo que está ocurriendo en el planeta, quizás incluso más poderosa que todas las demás. Y en quinto lugar nos aparece esta pandemia ahora, que es un hecho absolutamente disruptivo en 20 años. Por lo tanto, predecir es muy complicado, porque por definición la disrupción es algo no esperado, que disruptio en latín implica romper el rumbo, ir hacia otro rumbo que no sabemos cuál es. Por lo tanto, hacemos ejercicios. Lo que hacemos son previsiones, estimaciones, ejercicios que después la realidad tendrá que corroborar. Dicho esto, yo creo que vamos a un mundo cada vez menos homogéneo. No sé si 2 velocidades, quizá más, 3, 4. Yo que veo en el mundo, insisto, con un ejercicio que después la realidad deberá corroborar, yo veo un mundo de líderes tecnológicos, dentro de los cuales Estados Unidos y China son claramente los que van adelante. Allí yo diría que, pese a que parten del mismo soporte de condición de país desarrollados, Europa viene muy atrás. Miren ustedes la cantidad de patentes que se solicitan por año. Europa viene muy atrás. De modo que aquel mundo del siglo XX de Occidente democrático desarrollado, ojo, a lo mejor ya está hoy perforado y Estados Unidos va muy adelante. Hoy Corea del Sur patenta más que toda Europa por año. Entonces, yo creo que tenemos distintas velocidades. La primera velocidad está motivada por la generación de conocimiento. La generación de conocimiento es la creación de novedades incorporadas en bienes y servicios. Como ustedes saben, y como decía, creo que Mauricio o Antonio, en la presentación, yo me dedico mucho a los negocios internacionales y en particular al comercio internacional, asesoro a empresas que se dedican a comerciar, exportar, asociarse con otras en el mundo. Veía hace poco un estudio que muestra que en este momento el 65% de todos los productos que se exportan e importan en el planeta, sumando todos los países del mundo, el 65% son productos nuevos que no existían a fines del siglo XX. A fines del siglo XX, la cantidad de productos nuevos era solo el 15%, hoy es el 65%. Lo que tenés es constante disrupción tecnológica y una modificación de las condiciones de producción, del resultado de la producción, del perfil de las empresas. Bueno, en ese sentido yo creo que vamos a tener mucha diferencia de velocidad. Una es los líderes tecnológicos, Estados Unidos y China van adelante. Otra es
en mi opinión, una diferencia de velocidad en términos de adaptación a este escenario del Pentágono del que yo les hablé antes. Yo creo que hay países que son muy adaptables porque son muy abiertos cultural, regulativa y socialmente, y países que son más refractarios. De modo que ahí hay una segunda diferencia de velocidad en términos de la adaptabilidad a ese escenario más nuevo, de lo que Jonathan Haskell llama capitalism without capital, que es en realidad capitalismo sin capital físico, capitalismo de conocimiento, lo que Rita McGrath llama el fin de las ventajas competitivas. Miren, la principal virtud de una empresa es la capacidad de adaptarse, no el producto exitoso que tuvo antes, no los procesos de management y de ingeniería que tenía antes, eso se pone viejo enseguida. Por lo tanto, segunda diferencia de velocidad, la primera es la tecnológica, la segunda es la capacidad de adaptarse al escenario de cambio y modificar regulaciones, pautas culturales, escenarios, ecosistemas de producción. Tercer elemento clave es cómo enfrentar el problema ambiental y el problema social. Es un tema crítico, porque allí donde haya dificultades ambientales o sociales, probablemente haya menos capacidad de enfrentar los otros desafíos de lo que yo les hablaba. Y esto me lleva a un tema que para mí es muy, muy polémico, porque no son muchos los que están de acuerdo conmigo, y muchas veces cuando digo esto la gente se enoja conmigo. Yo creo que hay algo que está en seria crisis en el mundo, que es el poder político como ordenador de los fenómenos sociales, y en particular el Estado. Al revés de los que creen que ahora viene más Estado, yo lo que digo es, mire muchachos, el Estado no puede contener las reacciones sociales en la calle, sea en los Estados Unidos o en Beirut. El Estado no puede contener los flujos de conocimiento que van arriba de las fronteras y no los puede detener y no los puede controlar. El Estado no puede impedir que un virus pase a través de la frontera y llegue a cualquier lugar del mundo. El Estado no puede contener los procesos migratorios en el sur de Europa. A mí me parece que acá hay otro problema, es cómo generamos espacios públicos superando la debilidad creciente del Estado Nacional. Y eso es todo un desafío que todavía no tiene respuesta, pero está claro que el sistema institucional basado en el Estado que se concibió en la modernidad, que pensó Jean Bodin, está en crisis. Por eso están en crisis los organismos supraestatales, la OTAN, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio o el Mercosur. De modo que ahí también hay otra diferencia de velocidad. ¿Quién se adapta más rápido y quién se queda aferrado a aquello que le funcionó antes, pero quizás no funcione tanto ahora? Por lo que yo creo que vamos a un mundo en el que van a haber muchas velocidades según la disciplina y probablemente van a haber muchos rezagados. Yo creo que cuando hay disrupciones, lamentablemente hay muchos que no reaccionan a tiempo y se van a quedar muy atrás. Eso no es lo mejor, pero es lo que me imagino que va a ocurrir. Muchas gracias, Marcelo. Te llevo a un tema que justo tocaste que tiene relación con otro, ¿no? Dijiste, hablaste de geopolítica, hablaste del acuerdo Unión Europea-Mercosur que estaba trabado, ¿sí? Y hablaste de los bloques, ¿verdad? Una nueva reconfiguración. Y recién tocaste la crisis del multilateralismo. La pregunta es la siguiente. En este ámbito nuevo, este nuevo entorno, ¿no? A partir de esta crisis o conflicto sino-norteamericano entre Estados Unidos y China, esta competencia por la primacía global, podríamos decir, ¿qué rol le ves? Porque, digamos, hasta hace poco la globalización era, como vos dijiste, meramente económica. Acuerdos comerciales, bajar aranceles, importar y exportar. Pero hoy muchas empresas que se locaron en su momento en el sudeste asiático, en China, hoy están relocándose y pareciera ser de que ya lo más importante en el ámbito de la globalización no es tanto la economía, sino que empieza a tallar la materia geopolítica y la cuestión de la seguridad nacional. Entonces, la pregunta sería, ¿vos ves que, digamos, hay un cambio de tendencia? Es decir, que los próximos años va a estar dominado el escenario mundial meramente por la conveniencia económica, o la geopolítica y las cuestiones de seguridad nacional van a tener un rol más relevante? Excelente pregunta. No, yo creo que el mundo al que vamos es un mundo múltiple y complejo. La complejidad quiere decir que hay muchos factores que están vinculados entre sí, pero que son factores autónomos, vinculados, pero autónomos. O sea, no hay un mundo unifactorial. Y además de que es múltiple, porque son muchos, y es complejo porque actúan entre sí
generando una maraña de condiciones. Entonces ahí aparece el tema ambiental, aparece el tema social, aparece el tema económico, el tema tecnológico y la geopolítica. Y ninguno está desprovisto del otro. Para el análisis binario que nosotros hemos heredado, ¿no? Probablemente desde Manes hasta acá, esto de blanco-negro, el bien y el mal, el día y la noche, el número clave para la civilización es el 2, es ahí o acá. Somos altos o bajos, los que tienen estatura intermedia no sé en dónde se ubican. Para los que tenemos esa visión, que es cultural, es difícil de entender que el mundo que viene es un mundo complejo en el cual convive el conflicto y el consenso. Estados Unidos y China tienen un conflicto por el liderazgo tecnológico, que se manifiesta en una disputa por ver quién es el que tiene el poder de generar estándares, sobre todo el tema de respeto a propiedad intelectual. Pero a la vez son los principales socios comerciales del mundo. Las dos cosas a la vez. Y una cosa no desplaza a la otra. Como en una guerra, los dos bandos comen igual, aunque se peleen entre sí, pero comen, y se respeta, y se parece, la ambulancia con la banderita blanca se respeta, porque hay determinados códigos en la guerra, y hay determinadas normas, hay un estatuto de la guerra, sin embargo hay guerra. Bueno, Estados Unidos y China son los dos principales socios, y lo van a seguir siendo porque no hay capacidad de la economía internacional de sostener la demanda de bienes y servicios si no se mantiene la internacionalidad y la escala global. Pero a la vez hay una creciente disputa entre dos modelos políticos, capitalismo democrático en los Estados Unidos, capitalismo autocrático y tutelado en China. Hay una disputa entre dos modelos culturales muy fuertes, autonomismo individualista americano, colectivismo heredero del confucianismo chino, y hay una disputa estratégica. ¿Quién pone los estándares en base a los cuales se regule la generación y la apropiación del conocimiento? Disputa creciente, pero integración comercial, porque si no nos morimos de hambre. Yo creo que esto va a seguir existiendo y lo geopolítico va a convivir con la globalidad económica. Pero lo geopolítico es cada vez más importante. Hay, Gustavo, miles de ejemplos. Les mencioné algunos, el tema de Australia y China. Les puedo mencionar otros. Japón acaba de aprobar, bueno, hace unos meses ya, todavía estaba a cargo del gobierno Shinzo Abe, una línea de subsidios gubernamental para hacer que las empresas japonesas dependan menos de proveedores chinos. Pero no para que empiecen a dejar de proveedores en Japón, nacionalismo económico, no, que busquen proveedores en otros países asiáticos, en el ASEAN, porque China está con conflicto y no sabemos cómo termina la disputa geopolítica. La geopolítica empieza a influir enormemente, incluso en los temas económicos o en los temas científicos. De modo que yo creo que nos tenemos que acostumbrar a un mundo complejo de analizar, en el cual arriba de la misma mesa está el acercamiento y la lejanía, la disrupción y el consenso, la complementariedad y la competencia, y los países van a competir e integrarse, y hay que salir de esa visión que era más cómoda, de la bipolaridad, amigos, enemigos, buenos y malos, socios y adversarios, y ahora el mundo es más complejo, más múltiple. Muchas gracias. Sí, evidentemente vamos hacia un mundo muy difícil de inteligir, ¿no? y de gran complejidad. Hay una pregunta de Fede Smurra que pregunta: ¿qué potencial exportador encuentra en la industria pesquera argentina, intuyo? Le dice: no deja de sorprenderme que existen buques que cruzan el océano para venir a pescar en nuestras aguas. Bueno, yo le agregaría también ahí el problema de la sostenibilidad de los recursos, ¿no? Al futuro. Bueno, potencial enorme. De hecho, la Argentina es un gran país exportador pesquero. La Argentina en los buenos años exporta más pescado que carne, y que carne roja, y es conocida del mundo por carne roja y no por los pescados. Probablemente ahí la Argentina está padeciendo ese cuadrado del que yo les hablé de dificultades de organización económica, que hace que ese sector no tenga más inversión, más generación de valor, incluso mejor inserción en las cadenas internacionales de producción. La Argentina tiene un litoral marítimo enorme como para producir y exportar cada vez más. Lo que no tiene, miren, es muy interesante el simbolismo. La Argentina es un país que exporta muy poco.
Yo se lo decía hace un rato. Nosotros exportamos este año unos 65.000 millones de dólares, el año pasado, el último dato anual. La Argentina exportó el año pasado el 0,31% de todas las exportaciones mundiales sumadas, 0,31. 60 años antes explicaba el 0,81 de todas las exportaciones mundiales sumadas. Ha perdido más de la mitad de su participación internacional. ¿Por qué siempre decimos, no, la Argentina tiene productos de altísima competitividad? Tiene granos, tiene carne, tiene pescado, tiene minerales, tiene capacidad de generar energía, tiene conocimiento y los famosos servicios basados en el conocimiento. Entonces, ¿qué falta? Empresas. Los que tienen éxito en el mundo no son los que tienen productos, sino los que tienen empresas. Es esa idea de Rita McGrath, el fin de las ventajas competitivas. No se enamoren del producto porque dura poco. Uno tiene que tener la capacidad de convertir el recurso en un producto que se inserta en una cadena de producción internacional, lo que se llamaba antes las cadenas globales de valor. El 75% de todo lo que se comercia en el mundo, de todas las exportaciones de los países del mundo, ocurre dentro de lo que se llama cadenas globales de valor. Empresas aliadas, insertadas en relaciones sistémicas, las arquitecturas de las que habla John Kay, de las que yo les hablé hace un rato. No existe más el voy, vendo, cobro y vuelvo. El comercio spot queda chiquitito para el 25% del total. Por lo tanto, lo que yo creo que hace falta son empresas con capacidad de inserción en los negocios internacionales. No hay más exportación e importación, hay negocios internacionales, dentro de los cuales hay inversión internacional, emisiva y receptiva, alianzas, generación de conocimiento productivo sistémico, participación en cadenas de valor y comercio después también. Entonces, la industria pesquera, como tantas otras, como el cordero patagónico, como la industria frutícola, como los minerales, tiene un enorme potencial. ¿Qué le falta para lograr el interfase para que la Argentina pase a ser un actor más relevante? Hacer que del recurso pasemos a tener empresas. Lo que tiene éxito en el mundo no son los productos, son las empresas. Y para eso creo que hay que volver a la idea del pentágono, el cuadrado y el triángulo. Bueno, muchas gracias. Una pregunta también del público. Dice, un segundito. En esta globalización y geopolítica, la Argentina, pregunta Ever Hotter, ¿la Argentina estaría alineada con China? Si yo, digamos, ampliaría un poco esta pregunta y te la llevaría a pensar qué le conviene a la Argentina. La Argentina tiene una historia, ¿no?, en cuanto a sus relaciones internacionales y a la alineación global en momentos críticos, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en la Guerra Fría. A veces acertó, a veces no, y los desaciertos, cuando la Argentina no dio en la tecla, se pagaron muy caros, ¿no? Yo creo que estos errores estratégicos conllevan resultados de mediano y largo plazo que a veces son difíciles de revertir. Hoy estamos en un fork road, como dicen los ingleses, un cruce, bifurcación de caminos, ¿no?, donde se presentan nuevamente a nivel global dos grandes actores que pujan por el liderazgo, Estados Unidos y China. Y la Argentina se encuentra en una posición excéntrica, periférica, de alguna manera empuja por estos dos, porque la Argentina, aún a pesar de los vaivenes que tenemos, sigue siendo un país relevante y un país que el resto de Latinoamérica mira con atención, a veces poco menos, pero yo creo que todavía lo mira. Entonces, no deja de ser la Argentina un país relevante en este aspecto, a nivel por lo menos del cono sur. ¿Qué debería hacer la Argentina? ¿O cómo ves vos que la Argentina debería encarar esta nueva bifurcación de caminos que se le presenta? ¿Debe comerciar con todo? ¿No debe comerciar con todo? ¿Debe alinearse estratégicamente con un bando o no? Es una pregunta abierta. Un poco lo que yo mencionaba antes. Yo creo que es un mundo múltiple y complejo, dentro del cual uno tiene que tener claro que hay capas. Que comercialmente yo creo que hay que vincularse con todos. Si Estados Unidos y China son los dos principales socios, entre los dos se explican el 25% de todo el comercio mundial, y los dos saben que se necesitan, no solamente comercialmente, también financieramente, también en materia de inversión productiva. Pero eso no los lleva a ser aliados geoestratégicos, al contrario, son los principales adversarios estratégicos. La Argentina debería saber que tiene posibilidades de relaciones comerciales activas con China, claramente. La pregunta es China, y bueno, desde el punto de vista
de la complementariedad, China es un gran comprador de commodities como lo que nosotros podemos proveer, sobre todo alimenticios o agropecuarios, minerales o energéticos. Por lo tanto, yo lo que veo es que ahí conviene activar los vínculos económicos y comerciales. La Argentina tiene que exportar más y tiene que importar más y tiene que emitir más inversión internacional y tiene que recibir más inversión internacional. Y en eso no podemos prescindir de China, que es el segundo importador de productos del mundo. El primer importador de productos del mundo son los Estados Unidos, el segundo es China. Ahora, eso lleva a que tengamos que hacer una alianza geoestratégica con China y empezar a tener bases militares chinas en nuestro territorio, o inexorablemente casarnos con el 5G de Huawei. No, hay que tener un poco de capacidad sutil de negociar algunas cosas por un lado y de otras cosas por el otro. El mundo es distinto. El mundo está rompiendo esas categorías integrales, ¿no? El Reino Unido se está yendo de la Unión Europea, el mundo está cambiando totalmente. Dentro de Asia mismo tenemos una enorme cantidad de factores de India por un lado, China por el otro, Japón por el otro, Corea por el otro, juega Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué creo que debería hacer la Argentina? Primero, saber que desde el punto de vista geopolítico solo puede hacer muy poco, porque no tiene relevancia significativa. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que tener socios para la discusión geopolítica. Y para mí nuestros socios naturales son nuestros vecinos. Básicamente Brasil y Chile. Pero eso para la discusión geopolítica. ¿Qué es la discusión geopolítica que le importa a la Argentina hoy? Participar en la definición de los estándares en base a los cuales se produce ciencia, conocimiento, producción. El conjunto de regulaciones en base a las cuales se genera valor en el mundo. Para mí eso es el poder hoy. Ese es el poder hoy. Eso es por lo geopolítico. Ahora, lo comercial va por otro lado. Y en mi opinión, nosotros tendríamos que comprar y vender en todos lados y todo lo que podamos, y nosotros tendremos que multiplicar nuestra capacidad de exportar y de importar y de tener negocios entre empresas argentinas y empresas extranjeras. Para mí, el mundo no va a un escenario en el que una cosa excluya a la otra, insisto, como dije antes, y eso es aplicable para la Argentina. Perdón, un segundito. Sí, claro. Listo. Vamos a las últimas dos preguntas. Una del público, la resumo, te voy a pedir que las respuestas sean breves por una cuestión de tiempo, pero... Eso no estaba en el contrato, Eso no estaba en el contrato. Bueno, después me demandas. Y el Mercosur, ¿no? O sea, entiendo que hay una tendencia hoy a tratados de libre comercio directos, bilaterales. El Mercosur como bloque, en este mundo de bloques que vos hablabas, ¿tiene viabilidad o va hacia una vía muerta? La hago cortita. Yo les decía hace un rato, de los 20 acuerdos de integración que hay en el mundo, el Mercosur, el ASEAN, la Unión Europea, la Alianza del Pacífico y otros, si uno mide la participación del comercio internacional en el Producto Bruto Regional Agregado del bloque, el Mercosur es el que menos participación tiene. O sea, el Mercosur es el bloque con menos comercio internacional en relación a su producto, tanto intrabloque como extrabloque. Algo hay que cambiar. Como está, no funciona más. Funcionó. Fue muy exitoso. Fue una gran experiencia. Se agotó. Hay que modificarlo. Yo creo que hay que modificarlo por varias vías. Primero, coincido con la postura de Uruguay y de Brasil. Hay que abrirlo. Hay que bajar el arancel externo común que nos está aislando. Hay que generar acuerdos con terceros bloques, acuerdos de libre comercio, como el que está pendiente con la Unión Europea o algún otro. Segundo, yo creo que hay que completarlo y dejar de ser un bloque de mera reducción arancelaria entre nosotros y avanzar en estas condiciones cualitativas de las que yo les hablaba hace un rato, empezar a generar confluencias regulatorias vinculadas con normas de calidad comunes que generen un ecosistema productivo más homogéneo, porque si no va a ser difícil la integración. Por lo tanto, fue exitoso, está agotado, hay que mejorarlo, tanto en términos de apertura como en términos de entorno interno. Muchas gracias. Bueno, y la última pregunta. Hablaste, volviendo al tema de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Y sabemos que la sostenibilidad tiene una relación directa con el cambio climático, con la contaminación, con evitar el aumento de la temperatura a nivel global. Y hablaste del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que fue de alguna manera, está en suspenso,
producto de que Brasil particularmente no cumpliría con determinadas normas ambientales y el principal objetor de esta cuestión fue Francia. La pregunta es, bueno, porque esto de alguna manera se vincula a cuestiones geopolíticas, como la eventual internacionalización del Amazonas, ¿no? Como es lo que se habla de que es el pulmón del mundo, y Francia que objeta, ¿no? Pero no sabemos si detrás del problema de la objeción francesa no se esconde el hecho de que no le conviene el ingreso de productos primarios para defender. Francia tenía una política tradicional de defender a sus agricultores para evitar los procesos de urbanización. La pregunta es, concretamente, ¿las normas ambientales pueden ser eventualmente utilizadas como una especie de arma paracomercial, para arancelaria, o para, de alguna forma, una vía subrepticia para evitar la ejecutividad de los acuerdos? Por ejemplo, en este caso, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, es decir, se le puede llegar a dar a la sostenibilidad, es bajo este fin noble que tiene, un uso espurio y utilizarla como un arma comercial. Buenísima pregunta. Dos respuestas. La primera respuesta es sí, eso puede ocurrir. Es posible incluso que en parte esté ocurriendo. A la segunda respuesta es, en realidad yo insisto en que creo que el mundo va hacia espacios de confluencia dentro de los cuales hay alianzas regulatorias que hacen que los que estén de acuerdo con eso van a estar adentro y los que no estén de acuerdo con eso van a estar afuera. Y en eso hay un montón de elementos. Uno son los elementos ambientales, claramente. Tenemos estándares comunes, el que quiere venga, el que no quiere se queda afuera, listo. Podés interpretarlo como que es un tema paraarancelario proteccionista, pero también podés interpretarlo como que hay un conjunto de pautas que todos acordamos que vamos a respetar, y el que quiere jugar acá, juega acá, y el que no puede jugar afuera. Y esto sirve para lo ambiental y sirve para muchas otras cuestiones también. Por ejemplo, en términos de propiedad intelectual. La discusión entre Estados Unidos y China básicamente tiene que ver con el respeto a la propiedad intelectual. Tiene que ver con modelos políticos. A ver, lo que hay detrás del COVID y las objeciones a China, que no solo, que en el mundo las objeciones a China no son solamente de Donald Trump, son de Australia, de Japón, de Alemania, del Reino Unido. Detrás de esto, ¿qué hay? Una discusión sobre el modelo político, el modelo colectivo soberanista chino y el modelo democrático aperturista occidental. Bueno, yo creo que ahí también tenés otra discusión que podrías considerar paraarancelaria, la famosa cláusula democrática que empiezan a poner los bloques. No, si vos rompés la democracia no sos más miembro del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué tiene que ver el comercio con la democracia? Tiene que ver. Entonces, yo creo que la segunda parte de la respuesta es, miren, los temas ambientales, los temas de respeto de derechos de los trabajadores, los temas de respeto de derecho de propiedad, los temas de sistema político y respeto a las libertades, empiezan a aparecer también en la generación de estos clubes de amigos. Yo creo que el mundo mantiene la internacionalidad, pero va a abandonar aquella vieja idea del universalismo, todos juntos, Organización Mundial de Comercio, bajamos aranceles, comerciamos entre todos, no importa si sos dictadura o democracia, si tenés mano de obra esclava o tenés capitalismo regulado, eso no pasa más. Entonces ahora se empezaron a dar cuenta todos que no es solo bajar aranceles, es un conjunto de otras normas que deben generar una confluencia y una alianza regulativa. Y van a empezar a aparecer bloques entre los que tengan afinidades. Y yo creo que eso podés tomarlo como paraarancelario, el caso ambiental, o podés tomarlo como una exigencia de, miren, el que está acá juega y el que no se queda afuera. Y si querés cumplís y si no jugás otro juego. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo varias preguntas más, me encantaría hacerlas, pero el tiempo, como dijiste vos anteriormente, es tirano, así que yo doy por concluida mi intervención en esta magnífica exposición y le devuelvo el micrófono a Mauricio para que dé el cierre respectivo. Muchas gracias. Gracias. Solo para rubricar nuestra impresión de la excelencia de esta charla, que afortunadamente ha sido así, una conversación. Hemos podido entre todos apreciar los valores de Marcelo Elizondo, que no es solo un especialista, insistimos, en comercio exterior. Puede ser claramente un hombre de consulta en situaciones críticas. Así que nuestro agradecimiento
agradecimiento enorme a la Universidad del SEMA que nos da estos espacios para que Criteria pueda apalancarse en su larga y vieja trayectoria y en su buena fama, y por supuesto tratar estos temas de desarrollo sostenible que son tan caros para el mundo que vivimos, en creciente incertidumbre y de tanto en tanto estas situaciones tan disruptivas que cuando creemos que estamos encaminados, parece que hay que empezar de nuevo. Marcelo, muchísimas gracias por tu buenísima exposición, por tu linda conversación tan profunda. Muchas gracias a la universidad, muchas gracias al público que ha sostenido esta conferencia más allá de la hora que habíamos pensado. Así que hasta pronto, muchas gracias. Gracias a la universidad, gracias Marcelo, gracias Gustavo por tu impecable trabajo de moderación. Hasta Gracias pronto. a todos, muy amable, gracias por la invitación y por estar ahí. Adiós.